Ya tenemos en línea al analista geopolítico, es director de Asia TV y de Humo y Espejos. Bueno, me estoy refiriendo a Marcelo Ramírez. ¿Qué? ¿Cómo estás, Marcelo? Un gusto tenerte aquí en el programa. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Marce, a ver, entramos en una nueva etapa, creo, en los últimos días, en, en la cual Ucrania se ha animado o ha definido, obviamente, con todas las capacidades que le brinda la OTAN, a entrar eh, al interior ruso a realizar atentados terroristas, ¿no? No tienen otro nombre. Si los hiciera cualquier otro serían terroristas, así que si lo hacen ellos también lo son. Tiene que ver con trenes, tiene que ver con vías, tiene que ver con... Bueno, y después el tema de los aeródromos. Eh, ¿Coincidís con esto? ¿Qué te parece que es? ¿Qué es lo que motiva este cambio de calidad eh, entre el accionar de Ucrania Ah, de- históricamente y esto que pasó esta semana, ¿no? sí, desde mi punto de vista, en realidad lo que estamos viendo es una muestra de debilidad de Ucrania, ¿no? O sea, básicamente Ucrania no está ya en condiciones de enfrentar directamente a Rusia, no tiene capacidad militar, el frente se está obviamente desmoronando, ahora vemos el avance ruso en Sumi y demás. Entonces la única alternativa, digamos, podríamos decir tal vez eh, con una forma un poco coloquial de patear el tablero, es jugando al terrorismo interno, o sea, tratar de generar malestar dentro de Rusia y de esa manera forzar una negociación con Moscú. Mm. Algo que obviamente parece que no es exactamente la idea, sino lo que va a producir es una reacción más dura de Rusia hacia Ucrania. Esto evidentemente también está hecho con el ok, yo creo que sobre todo de Londres y un sector de los Estados Unidos, dado que, bueno, sería largo y tendido hablar sobre qué papel juega Trump en esta historia y cuánto controla realmente del aparato estatal estadounidense. Sí, un Trump que, digamos, ayer no tuvo un día muy tranquilo. Digamos, la pelea con Elon Musk escaló de una manera violenta. Es más, hoy están los biógrafos y aparecen algunas fotos incluso de el presidente de los Estados Unidos con Jeffrey Epstein y, bueno, acompañado por, como siempre, con chicas. Y bueno, eso ya de por sí ya es un- nada, una cuestión que de alguna manera puso en alerta al mundo. Yo estaba escuchando esta mañana, no sé si tuviste oportunidad de verlo. eh, Algunos hablan de que en la charla que mantuvieron Vladimir Putin y Donald Trump, ¿no? Hace 2 días creo, eh, Putin, bueno, no solo le avisó que esta historia iba a tener vuelto, ¿no? Y que no, eh, no tiene nada que ver con la guerra, ¿no? Que no es la búsqueda de la paz, es decir, bueno, una potencia nuclear no puede bancarse que le hagan actos terroristas de esta manera, ¿no? Porque es como el Crocus Hall, no tiene nada de diferente, digamos, hacer un acto terrorista en Atocha, en Madrid, y bueno, los trenes son los mismos, la gente la misma. Me da la impresión que ahí hay un tema. Pero eh, hablaron de que, anoche Rusia hizo un ataque muy masivo, alrededor de 400 drones, ¿sí? Y alrededor de 50 misiles de distinto tipo. Y alcanzando todo contra objetivos militares, ¿eh? Pero con un altísimo nivel de eficacia. Muchos entienden de que la conversación Trump y Putin, todo el esquema de inteligencia aérea se lo sacó Estados Unidos a Ucrania. Le dijo que eso fue parte, digamos, de la conversación. No, es como vos decías recién, ¿no?
nunca se sabe cuándo tenés a Trump a favor y cuándo, y cuándo lo tenés en contra en esta negociación. Pero bueno, parece que en esta, de alguna manera, le dio la derecha y, bueno, sin ser esta la única respuesta de Rusia, parece que anoche el cielo de Ucrania fue un infierno, de este a oeste, en todo el territorio. Me da la impresión de que estamos asistiendo igual a, a la última etapa, por lo que vos mismo decías, ¿no? La debilidad expresada por Ucrania con este tipo de accionar, de alguna manera se va a expresar, o sea, en territorio propio. O sea, va a seguir retrocediendo. ¿Y qué puede pasar ahí? Sí, yo creo que en realidad acá lo que sucede es que la respuesta rusa no es la que muchos imaginan, no es vamos a usar un arma nuclear, no vamos a hacer nada espectacular en sí. Vamos a seguir presionando y apretando, incrementando la potencia de fuego, sí, eso es cierto, pero el objetivo final yo creo que es traer a Ucrania dentro de la zona de neutralidad, al menos de Rusia. O sea, Ucrania tiene que cambiar su gobierno, tiene que cambiar, pero no solo a Zelensky, y eso también de alguna manera lo negociaría Occidente. Lo que quiere Rusia es una Ucrania que sea neutral, una Ucrania que ya no desafíe a Rusia, que no sea un ariete de la OTAN. Eh, Tampoco es tan misterioso, esto Rusia lo dice todos los días, hace 3 años que viene Rusia planteando este problema. Occidente ahora descubre, pero en realidad Rusia viene manifestando que la paz se va a dar exclusivamente como se den esas condiciones. Entonces la respuesta va a ser tratar de neutralizar los ataques, que es lo que está haciendo Rusia, y por otro lado presionar y presionar más, pero cada vez más allá. O sea, yo creo que ya es un hecho que Rusia va a avanzar hasta el Dnieper. eh, Está todo, podríamos decir, preparado. En los próximos meses vamos a ver que van a llegar hasta las orillas del río, que es básicamente lo que sería la gran división de Ucrania. Pero tampoco Rusia puede dejar en Kiev un régimen hostil que busque una tregua para luego volverse en contra. O sea, esto tiene que ser acompañado por la caída del régimen de Ucrania. Y por eso Rusia también, fíjate que está hábilmente intentando jugar, por ejemplo, en las conversaciones de paz, haciendo propuestas y tratando de negociar con los personajes que rodean a Zelensky, pero que en realidad tienen otro origen, son de formación militar o que no son exclusivamente su grupo de fanáticos, de forma tal que se produzca una fractura dentro del propio gobierno ucraniano. Rusia está intentando también mostrar a los ucranianos, miren, acá hay un gran problema, es que tiene un presidente legítimo, que es el que los está conduciendo a este desastre, por lo tanto sería bueno que ustedes mismos lo vayan removiendo. Ese también es parte de la acción de Rusia, que moderados alcancen el poder, controlar toda una zona parlante, una zona de seguridad y que los sectores que puedan ser mínimamente moderados, si no directamente prorrusos, sean los que accedan al poder, eliminando precisamente a toda esta camarilla que fue puesta ahí por la Unión Europea y por los Estados Unidos. Hablando de la Unión Europea, ¿qué personaje el nuevo canciller alemán Friedrich Merz, ¿no? Eh, a mí me da la impresión que no sé, bajo el halo democrático de Alemania histórico, estamos viendo a un dirigente que ya se está poniendo, está corriendo a Macron y a Starmer por derecha. O sea, ya no le cabe una, y en ese sueño histórico que tienen los alemanes de ser siempre ellos los más malos de todos y los mejores en todo y papá, está realmente empujando de una manera importante, importante, ¿no? Ayer veíamos todos la entrevista con Trump en el Salón Oval, donde directamente mentía con un caradurismo absoluto. O sea, Ucrania, nosotros defendemos a Ucrania porque
solamente ataca instalaciones militares, el día después de que había pasado todo lo que había. O sea, ya rozando el ridículo. Pero bueno, es la trilogía, esta trilogía donde el Reino Unido, bueno, tiene el rol que tuvo siempre, digamos, ¿no? Es el único que no cambia jamás. Y Alemania de repente se encuentra bancando al sector más nazi de Ucrania, retomando viejos defectos de ese país, por decirlo de alguna manera, ¿no? Fíjate que qué curioso, ¿no? Porque durante mucho tiempo nos alertaban de la ola del neonazismo que surgía en Europa, sobre todo en Ujú. Alemania, lo peligroso que era y cómo hay que censurar básicamente las voces que atenten contra los valores democráticos en redes sociales, en medios de comunicación, y se apuntaba a la AfD. Ujú. La AfD era básicamente los que se habían demonizado y esta gente era la que el SPD, la democracia cristiana, era la gente que representaba precisamente los valores occidentales, los valores democráticos, la pluralidad de voces y demás. Bueno, hoy la AfD son los únicos que están diciendo hay que negociar con Rusia y terminar con esta locura, Ujú. mientras que Merz está, como decía vos, empalideciendo al Reino Unido y a Macron, que los ha dejado como unos timoratos que nunca se deciden a realmente hacer lo que hay que hacer. O sea, es realmente peligroso porque parecería como que el juego en realidad, yo creo que de atrás, yo esto lo califico como el globalismo liberal, que en realidad es quien domina esto, seguramente capitaneado en el fondo si lo ponemos como nación por el Reino Unido, que es donde parece más estable, Ujú. eh, y desde allí ellos están intentando, primero utilizaron a Ucrania para desgastar a Rusia. Ahora van por Polonia y los países bálticos y ya están preparando las gateras a Alemania. O sea, básicamente van a ir quemando distintos países de Europa en una especie de increyendo militar hasta llegar a un enfrentamiento total con Rusia. Acá la gran pregunta es, te están diciendo que van a gastar 800.000 millones de euros en reequipar el ejército. Todos los días aparece un dirigente nuevo e inclusive algunos militares diciéndote que en 3 años va a atacar Rusia a Alemania y a Europa. O como mucho, los más optimistas, 5 años. O sea, básicamente hay que prepararse para ese enfrentamiento. Hablan de reclutamiento obligatorio, de llevar armas nucleares a países que hoy no son poseedores de armas nucleares. ¿Qué va a esperar Rusia? Acá es donde está el gran problema. ¿Cuándo Rusia va a decir, bueno, esto, como sucedió en Ucrania, esto se transformó realmente en una amenaza? Nosotros intentamos hablar, intentamos negociar, intentamos advertir, intentamos explicar la situación, insisten en atacarnos, porque la lectura del lado ruso se ve como Europa se prepara para atacarnos, y de hecho las fronteras de la OTAN ya las tenemos en las fronteras rusas, ya no hay un Ujú. montón de países que acolchen ese proceso. El resultado de eso puede ser en cualquier momento que Rusia termine por decir, bueno, si finalmente no hay forma de llegar a la paz, terminemos esta historia. Y creo, déjame resolver una No, no, cosita no, más. no, sí, dale. Y creo que en ese cuadro es clave lo que pase con Trump, porque más allá de lo que Trump tenga que ver con la isla de Epstein y todo eso, que bueno, ya sabemos que está todo podrido en Estados Unidos y en el primer mundo, acá hay un problema, es que van a marchar una guerra y acá la única esperanza es que Trump se canse y diga, bueno, nosotros salimos de esto, arréglense con los europeos, donde la guerra va a ser absolutamente cruel y monstruosa, pero por lo menos no va a ser una guerra termonuclear global, porque si se mete Estados Unidos, la cosa sí se va a poner muy fea. A ver, siguiendo el hilo de este razonamiento, ¿no? A mí me da la impresión que otra de las estrategias de Vladimir Putin es justamente ofrecerle a Donald Trump un puente, una puerta de salida eh, lo más amigable posible. ¿Eh? O sea que, bueno, intentaste todo lo que pudiste, pero con estas bestias que tenés de aliados en la OTAN, se te hace muy complicado. Eh, Tendría que conectar eso con el discurso clásico de él. Esta no es mi guerra, esta es la guerra de Biden, esta es la guerra
del Reino Unido, bueno, y de alguna manera eso dejaría a la Unión Europea absolutamente sola con este discurso, que es peligrosísimo, ¿no? Porque eh, quienes de alguna manera lo producen, este discurso, tienen una legitimidad absolutamente mínima. O sea, están todos en el gobierno a partir de los cordones sanitarios que armaron, como dicen ellos, ¿no? Los cordones sanitarios en los parlamentos, para aislar a fuerzas mayoritarias que tienen que ver con lo que quieren los pueblos de cada uno de esos países. Así que porque además, una cosa es la zona de amortiguamiento, que vos también hablabas de eso hace un rato, en Ucrania, o sea, nosotros vamos a ir penetrando hasta el Dnieper o hasta donde sea necesario, creando esa zona de amortiguamiento, donde ustedes tengan posiciones de tiro, hasta ahí vamos a llegar, porque no nos vamos a bancar un tiro más, ¿no? Esta guerra va a terminar en ese momento. Pero si ya el tema es si se mete Alemania, si se mete, ¿dónde queda ahí zona de amortiguamiento? Ya tenés que ir contra todos. Es un tema, creo que están jugando muy, muy, muy al borde, con mucha irresponsabilidad, y a mi entender, por suerte del otro lado, hay un señor que entiende perfectamente cómo se juega, que tiene buena parte del mazo de cartas y que gracias a eso el mundo ya hoy, no está viviendo un desastre importante, ¿no? Sí, mira, yo creo que en realidad acá lo que estamos viendo, lo hemos hablado más de una vez en tu Sí. programa, es un cambio de sistema. O sea, acá lo que es un cambio muy profundo, se terminó la hegemonía de un cierto sector, que era el occidente anglosajón, junto con ello de occidente en general, y emerge otro mundo, un mundo, como dice Sájarov, apolicéntrico, donde vamos a encontrar muchos, nosotros decimos más por ahí multipolar, donde vamos a encontrar varios actores de mayor o menor relieve, pero importantes y que deberían tener una voz que se escuche de acuerdo a lo que hoy son. Hoy es, por ejemplo, ridículo que, no sé, que Francia tenga un asiento en el Consejo de Seguridad Nacional y no lo tenga la India. O sea, uno se da cuenta, bueno, que hay algo que ahí no cuaja, no cierra. Ahora, esto tiene ganadores y perdedores. Y hay un sector que es el que está perdiendo el poder, que se ha refugiado en Europa y es el que quiere llevar la guerra como una forma de abortar todo este proceso, hacer un mega desastre y las ruinas que queden reconstruirlas en función de sus intereses. Y después emergen otros valores. Si uno ve la posición de Trump, independientemente, ya digo, lo que él sea en lo personal, de Sí, cuál haya claro. sido su historia, eh, es un tipo que tiene hoy una propuesta cultural muy parecida a la de Putin y parecida a la de Xi. Entonces, es cuestión de ponerse a dividir geográficamente el mundo en zonas de influencia, algo que no es nada nuevo en la historia, y permitir otras expresiones de otros países. Esto va en contra de lo que es el globalismo. Por eso creo que ahí es donde está el eje del problema. Se está cayendo un modelo que era absolutista, que iba a todo el mundo y que ahora es reemplazado por otro modelo. Pero en el interín, bueno, los que están perdiendo el poder están dispuestos a desatar una guerra global y nuclear si es necesario, porque creen que eso es una forma de adecuar el mundo hacia otras ideas. Y en el fondo, esto que pasa entre Trump y Musk tiene que ver con dos corrientes de pensamiento que también de alguna manera tienen que ver con eso, el transhumanismo de Musk y podríamos decir el paleoconservadurismo de la gente que rodea a Trump o que son más originarios del movimiento trumpista. Claro, y esto además se nota en todo el planeta, digamos, este planteo que haces vos, porque ese globalismo financiero se expresó cuando fue hegemónico, con su cultura woke y con todo su andamiaje cultural, que más de cultural es políticamente muy agresivo, porque se sostiene o se venía sosteniendo en base a guerras y en base a esquemas colonialistas.
Mm. Incluso el otro día te escuchaba hablar de Brasil, de Lula, ¿no? Como de alguna manera, nada, alguien que tenía muy buena relación con ese occidente globalista, de repente empieza a entender las ventajas de otros jugadores que le están haciendo muy bien a la economía brasilera. Y bueno, y ya es como que están perdiendo, como perdió Estados Unidos a la India hace tantos años, y hoy es la cuarta potencia del mundo, ¿no? Me parece que hay esa cuestión, ya toca, ya no es un tema, sí los tres grandes, como decías vos, tienen mm, nada, cierta misma manera de ver las grandes cosas, que son los tres, China, Estados Unidos y Rusia, pero todos los demás están moviendo, muy atentos a lo que pasa ahí. Y me parece que el grupito quedó en un reduccionismo europeo, ese globalismo, eh, y está a matar o morir, ¿no? Yo creo que sí, y esto produce, como vos decías, desconcierto y te das cuenta también quiénes son eh, líderes políticos con, podríamos decir, con mayor pasta, mayor capacidad para entender lo que pasa en el mundo y quienes no. En el caso sudamericano, vos tenés a Lula, eh, que ha tenido relaciones muy estrechas, y de hecho ha sido puesto ahora en esta segunda etapa de presidencia por precisamente el mismo globalismo, que era Ujú. parte, el que él denunciaba, pero nunca en realidad iba a fondo, pero que está viendo, bueno, cuáles son las limitaciones, y eso es suficientemente inteligente como para saber que hay que tener buenas relaciones con todos y tener un pie acá y un pie allá, porque finalmente si Rusia y China se terminan imponiendo al modelo globalista, bueno, Lula reclama el libre cambio, pero por las dudas tiene buenos contactos con los otros. Reclama las dos cosas a la vez. Exacto. Ahora, después tenemos un presidente eh, que no sé cómo calificarlo, que me gustaría saber cómo va a acomodarse ahora nuevamente, porque Milei eh, ha sido un fanático apoyador de Zelensky hasta que pasó lo que era obvio, llegó Trump y se enrareció la situación. Y todos sabíamos que Trump iba a ir a, entonces sí todos, pero todos los que seguían seriamente la política internacional sabían que este era el modelo que quería imponer Trump. Entonces, si vos estabas con Trump, tendrías que haber previsto esta situación con Ucrania y no estúpidamente meterte en los líos que se metió. Pero Milley lo hizo y ahora se encuentra con el segundo problema, que es lo que te decía, la pelea entre Elon Musk y Trump. Fíjate que Trump prácticamente no le ha dado espacios a Milley, no le ha Ujú. dado una sola entrevista como a él le hubiese gustado, cosa marginal de encontrarse en un pasillo. Ahora, Elon Musk sí le dio espacios y Elon Musk y Trump la situación no está bien porque ideológicamente hay una gran diferencia entre ambos. Y ahora están chocando. ¿Cómo los vamos a ubicar ahora como la Argentina? ¿Vamos a estar con Trump? ¿Vamos a estar con más? Porque por más que ahora lleguen a una especie de acuerdo, esto no tiene vuelta atrás. O sea, la ruptura ya está. Lo que en todo caso pueden es no acusarse mutuamente de cosas que pueden terminar en un desastre para ambos. Uno hundirlo económicamente al otro y el otro tratar de hacerle un impeachment a Trump. Pero fuera de esa situación, la tensión está y nosotros una vez más quedamos como país involucrados en un problema que no es nuestro y del lado, inclusive diríamos, más complicado, porque es el lado que es hoy justo, que no es el del presidente de Estados Unidos, que en definitiva los resortes del poder por ahora los tiene Trump. Sí. Y las armas nucleares también. Marcelo, la verdad que siempre es un placer enorme charlar contigo. Te agradezco muchísimo estos minutos con nosotros. Y bueno, ya esto es un continuado, así que estaremos siguiendo esta charla en cualquier momento. Te mando un fuerte abrazo, ¿sí? Bueno, lo mismo, gracias por darme la oportunidad de hablar con tu público y bueno, sí, estemos atentos, todos los días hay novedades, eso es lo interesante de hoy. Sí, sí. Bueno, exactamente las 13 horas en toda la República.